Listo. Entonces el día de hoy vamos a ver otra aplicación de la forma básica, una introducción a esos métodos numéricos, de hecho, cómo se llama el curso. Y esa aplicación es la integración numérica. Recordemos un poco que la clase pasada nosotros vimos la derivación numérica con unos algoritmos relativamente sencillos. Observamos también que dentro de esa derivación numérica uno podía, bueno, primero que todo, la aproximación matemática no es necesariamente la que siempre es la que domina en el computador. Había también una aproximación, digamos, asociada a lo numérico, a lo computacional. Veíamos que aunque el límite matemático era que h tendiera a cero, eso no era realizable y no era ventajoso ni siquiera en el computador por diferentes razones, ¿no? En ese caso era la subtracción cancelativa, porque además estoy sumando números tan pequeños a mi x que finalmente se descarta ese número pequeño y entonces obtenía resultados completamente inconsistentes. Entonces, por esa razón, hay que tener cuidado, porque en el computador el único error no es solamente matemático, sino también de orden de truncamiento y de aproximación. Pero veíamos que de todas maneras sí había una ventaja en pensar de manera diferente un poco los algoritmos. Cuando pasábamos de la derivada forward a la derivada central, mejoraba enormemente nuestro cálculo de las derivadas, podíamos hacerlo con h's más grandes. Y eso también implica, y además después mezclándolo con la extrapolación de Richardson nos daban aún mejor las cosas. O sea, es decir, para h's más grandes nos daba casi con la precisión de la máquina. Entonces, digamos que lo que uno siempre tiene que tener en la cabeza es que en el computador hay inherentemente errores computacionales que uno no puede eliminar, pero que si uno piensa los algoritmos de manera apropiada, uno de pronto los puede mejorar. Ahora bien, eso de pensar los algoritmos de forma apropiada siempre implica también más esfuerzo computacional. Pero para esto que estamos haciendo nosotros no importa. Entonces, uno lo que tiene que hacer es tratar de optimizar, pero después, cuando se dé cuenta que las cosas están muy lentas, no antes, sin haber siquiera hecho una primera medida, una primera aproximación o lo que sea. Hoy vamos a ver lo mismo, vamos a ver una introducción básica de integración numérica. Vamos a ver dos algoritmos que son como los más famosos para entender un poco lo que hay detrás y pues de paso practicar la programación. Pero vamos a ver que hay algoritmos mucho más avanzados que nos costaría realmente hacerlos, implementarlos. No es difícil, pero mucho más complicado. Entonces hablaremos un poquito sobre las librerías que ya hacen eso por nosotros, que esa es otra habilidad importante de un programador. Tiene que saber utilizar librerías que ya hagan bien lo que necesita y no ponerse a inventar absolutamente todo desde cero. No, no sirve, eso no es simplemente inventar todo desde cero, no es eficiente y no garantiza que ustedes vayan a hacer las cosas bien. Por muy buenos programadores que sean, hay mucha investigación detrás de todos los algoritmos algebraicos, de álgebra lineal, para que sea estable, para que llegue a la precisión de la máquina. Eso no es simplemente yo sé programar y ya. Entonces uno a veces también tiene que saber utilizar las librerías apropiadas, pero también tener cuidado con utilizar las librerías, no cualquier cosa que encuentra, y además saberlas instalar, que de hecho es algo que ustedes van a explorar los que lo deseen en los proyectos finales, cómo instalar librerías nuevas, cómo usarlas, cosas de ese estilo. Son habilidades que, digamos, un poco más allá de lo básico, pero igualmente son útiles. Entonces, vamos a empezar con esta integración numérica. Le llamamos una aplicación porque es aplicar lo que hemos visto nosotros de programación, que ha sido muy sencillo. Si se han dado cuenta, pues han sido básicamente como las estructuras de repetición, de selección, declaración de variables. No nos estamos metiendo con todas las posibles variables y estamos en un subconjunto muy, muy reducido numérico. Y funciones que llaman otras funciones, argumentos, etcétera. Aún no hemos visto algo algo que se llama argumentos por valor o por referencia, pero realmente es que si lo digo acá, pues no vamos a ver cómo la ventaja. Entonces vamos a verlo más adelante cuando se vea por qué se necesita. Y funciones plantilla, vimos un poquito los punteros a funciones, pero ahora estamos viendo que tal vez con las funciones plantilla la sintaxis se vuelve más genérica y pues más o menos vamos a llegar hasta ahí en cuanto a la abstracción de las funciones. Entonces comencemos ahora a hablar un poquito de la integración numérica. Yo les recomiendo si desean ver de dónde salen estas cosas, normalmente he sacado últimamente de este libro de Ward, de Numerical Mathematics and Computing, también el de Landau y Páez, que es como de física computacional. De hecho, Páez es un colombiano. Y bueno, eso es como lo principal. Entonces, bueno, y también del chat, pero a veces saco algunos dibujos. Esto es lo que ustedes quieren.
tenemos una curva y queremos calcular el área bajo esa curva. Así sea con signos, eso no importa. Es decir, queremos calcular el área bajo esa curva. Pero nosotros en el computador no tenemos la forma de representar continuamente la función, sino que tenemos como unos puntos discretos donde hemos muestreado la función. Lo que queremos es buscar la manera en la que ese cálculo de esa área se aproxime de la mejor forma a la verdadera área. Sabemos que hay un problema aquí de integración, perdón, de discretización. Sabemos que si esa discretización tendiera a cero, pues la integral nos va a dar exacta. Esa sumatoria de esas áreas se va a volver pues, la suma de Riemann y entonces se vuelve la integral, pero no podemos hacer eso en un computador. Si hacemos que el tamaño de los cuadritos, de los rectángulos, se vuelva a cero, pues vamos a tener infinitos puntos y no podremos nunca terminar esa suma, por mucho que quede mucho más preciso. Va a pasar exactamente lo mismo que obteníamos en el otro caso. Entonces, ¿qué hace uno? La primera aproximación, la más sencilla posible, pues es esta. Yo cojo un intervalo y en ese intervalo tengo la variable x y digamos que representa el lado izquierdo ¿qué? De mi intervalo, de ese pedacito particular que escogí. Obviamente va a tener asociado un f de x sub i, que es su función. La función es completamente arbitraria, digamos que estamos suponiendo por ahora que es continua en este intervalo. Eso es como lo máximo que estamos suponiendo. Y vamos a tomar un pedazo siguiente, que es x y más uno y pues a esto le vamos a llamar, por ejemplo, h. Ojo porque en general el h, como pueden ver, no es el mismo en todo lado. Si ven, aquí está más angosto que, por ejemplo, en esta zona. Esto puede suceder en algunos casos. No es necesario que sean completamente iguales siempre, pero nosotros vamos a restringirnos al problema al final de que sean todos iguales. Pero eso no es obligatorio. Eso también puede ser porque viene de unos datos experimentales donde, digamos, el muestreo no se hizo uniformemente. Entonces, esto lo vamos a llamar como H, como la partición. Si es una partición, digamos, irregular, pues tendríamos que llamarle como H sub i, porque depende de cada punto donde estemos parados. Pero si es constante, entonces simplemente lo llamamos H. Entonces, la primera aproximación más sencilla posible, pues es básicamente decir, la función en este intervalo se comporta como una línea recta, ¿sí? Entonces hacemos esto. Una línea recta es un polinomio de grado uno y con ese polinomio de grado uno nosotros estamos aproximando esta función completamente arbitraria, cruzando los dedos para que el área extra que estamos metiendo, que sería como esta que tenemos acá, esta es como un área extra que estamos metiendo, se compense con esta área pequeña que estamos perdiendo. Claramente en este dibujo se nota que eso no es así, pero también claramente se sabe que si hacemos que el h tienda a ser más pequeño, pues esto nos va a dar mejor. Esta es la primera aproximación, la más sencilla posible. Se llama la regla del trapecio porque entonces uno simplemente lo que tiene que hacer es calcular cuánto es el área, pues de todo este trapecio que tiene acá, ¿cierto? Y el área va a ser la suma de del área de ese triángulo más el área del rectángulo. Es muy sencillo de calcular, solo requiere los puntos en los extremos y por esa razón pues es nuestra primera aproximación. Pero también por esa misma razón, hacer el más sencillo no necesariamente garantiza que sea el de mayor orden. Obviamente el error va a disminuir, pero también después va a empezar a aumentar. Entonces cuando calculamos el área en ese intervalo particular, pues lo vamos a aproximar, ojo porque pues esto es un símbolo de aproximación, lo vamos a aproximar pues por este resultado. Ese es el resultado del área total que tendríamos en este trapecio. Básicamente es la base más, bueno, f de x a la izquierda, f de x a la derecha, f de x más uno a la derecha. Esto es lo que vamos a hacer. Y si integramos muchos más, pues vamos aplicando esa regla acá y le sumamos esto, y le sumamos esto, y le sumamos esto, y le sumamos esto. Observen, por ejemplo, que eso va a hacer que este punto aparezca dos veces. Cuando tomo el primer rectángulo y cuando tomo el segundo rectángulo, entonces este punto va a aparecer dos veces. Entonces este un medio pues va a irse cancelando en algunos casos. Y cuando uno calcula completamente cuánto le debería dar, entonces en un intervalo A a B, A es el inicio, B es el final, donde tengo dos opciones. Puedo discretizar tomando n puntos o puedo discretizar tomando un h. Da lo mismo, pues porque yo simplemente lo que hago es b menos a sobre h, pues esto va a ser más o menos cuántos intervalos necesito, ¿sí? Entonces da igual, lo podemos ver de las dos maneras. Entonces en este caso a mí me salieron n rectángulos y pues después de sumar esto para todos mis rectángulos, pues obtengo esta expresión. Esta es la regla del trapecio. Nos dice que el orden de esta aproximación es de h cuadrado, o sea que el error, si yo disminuyo mi h en 10 veces, el error disminuye en 100 veces. Y esto es lo que primero vamos a implementar.
ahorita mismo. Esto es lo primero que vamos a implementar nosotros. Si utilizamos espaciamiento uniforme, o sea, si el h es constante, si ya no tenemos estas diferencias en tamaño, sino que todas miden exactamente lo mismo, entonces se vuelve más sencillo. ¿Y por qué se vuelve más sencillo? Por ejemplo, yo puedo decir, este x sub 1 es básicamente coger el x sub 0 que tenía acá y sumar una vez h, ¿cierto? Este x sub 3 es coger el x sub 0 y sumarle 3 veces h. Y así sucesivamente. Entonces, todos los x sub i yo los puedo determinar, digamos, fácilmente de esta forma. La partición la puedo determinar con esto. Yo puedo mandar como el número de intervalos o al revés, mandar cuánto es el h. Cualquiera de los dos está bien. Es equivalente. Y mi integral entonces queda pues escrito de una forma un poquito más sencilla simplemente. Pero entonces el x sub i pues lo vamos a escribir de esta manera. Y esto es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Vamos a implementar este algoritmo y les pido si quieren que le tomen una foto o algo así porque voy a dejar de compartir la pantalla para que pasemos al código. Entonces mientras hago eso, tómenle ustedes por favor la fotico. Les voy a quitar el micrófono. Listo, ya voy a quitar la pantalla y voy a compartirles la otra. Me confirman por favor que ya están viendo como la consola. Yo estoy metido en este momento en la universidad. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, también les recomiendo que utilicen el acceso a la universidad. Esto es rápido, esto no requiere mucha red y tienen acceso a las máquinas que a veces pueden ser de pronto más potentes que las que tienen normalmente. Voy a entrar a los repositorios y hoy necesito que ustedes hagan algo. Yo ya puse unos códigos base dentro de que no están ahí. Entonces, a ver, pregunta, si este repositorio tiene un remoto y yo en el remoto, en otro computador, ya puse unas cosas nuevas, ¿qué debo hacer para traer esos cambios aquí a este repositorio? Git pull. Ujú, muy bien, Alejandra, Juan Manuel, sí. Entonces yo hago git pull. Pero voy a aumentar un poquito la pantalla acá. Y entonces él ahí me trajo lo que necesito, ¿listo? Entonces aquí tenemos ya lo que necesitamos. Y Y básicamente lo que se hizo fue crear un directorio para el día de hoy y tiene un código base que es este 00 Intec Trapezoid CPP. Si ustedes no están haciendo este flujo de trabajo, no tienen este repositorio del curso como tal para copiar esos códigos allá en su propio repositorio o algo así, pues simplemente entran a la dirección de nuestro repositorio y descargan ese código. ¿Listo? Entonces voy a entrar a esta carpeta 1105. Como pueden ver, ahí tenemos este código y lo voy a abrir. Voy a abrirlo con Emacs lento, con todas mis configuraciones para darles más tiempo a ustedes de que lo logren. Bueno, levante la mano quien todavía no tiene como listo su espacio de trabajo y el código. Listo, parece que todos ya lo tienen preparado muy bien. Entonces, vamos a explicar un momentico este código. Esto es una habilidad también que necesitamos nosotros aprender, que es básicamente saber leer el código de otra persona. Miremos qué es lo que hay. Así van a hacer muchos exámenes. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es llenar en ciertos sitios ciertas cosas. Entonces miren que acá lo que tenemos es, bueno, estamos incluyendo CMAT, IOStream, estamos declarando una función que seguramente es la que vamos a integrar. Y estamos haciendo una plantilla, una función plantilla, que en vez de utilizar pointers a funciones, pues ese parámetro de la función que queremos integrar, pues va a ser simplemente un parámetro genérico que el compilador pues va a deducir por nosotros. Entonces tenemos como el inicio, el A es como el inicio, el B es como el final y el H es como la partición que queremos hacer entre esos dos intervalos. Eso es como el tamaño. Antes de seguir, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ustedes prefieren hacerles en términos de H o en términos de N, el número de intervalos? Porque, por ejemplo, cuando uno utiliza H, uno no necesariamente tiene que H sea divisor entre A y B, que me salga un número entero. Entonces, ¿qué preferirían ustedes? N, en cambio, sí es exacto y el H va a depender de exactamente de forma N. ¿No les parece más útil utilizar? Sí, profe, yo preferiría N. Listo. Entonces, ahorita vamos a hacer la adaptación.
para que utilice n y lo único que tendríamos que cambiar pues sería acá. O la otra es que yo antes de llamar mi función pues calculo, fijo mi n y calculo cuál sería el h correspondiente, cualquiera de las dos. Lo podemos hacer sin ningún problema, pero preferiblemente podríamos pensar, para que se parezca, digamos, a las otras cosas, en que tengamos aquí un n, pero al final queremos hacer otra vez la gráfica de los errores en función de h, entonces de todas maneras tenemos que calcular el h por fuera de la función y pues bueno, ahí podemos ir viendo cómo lo hacemos. Esto que está haciendo esta primera línea es para que imprima notación científica con 15 cifras decimales porque estamos usando double. Estamos leyendo de la línea de comando, observen el xmin, el xmax y el h por ahora. Después lo podríamos cambiar, ahorita vamos a revisar eso. Estamos leyendo la línea de comando directamente, entonces nuestro código necesita estas tres cosas. Luego lo que estamos haciendo es otra vez como un estudio de precisión, viendo cómo depende nuestra integral de h, y como la función que queremos integrar es esta, entonces ¿qué? Entonces tenemos que compararla con la integral del seno que es menos coseno. Entonces ustedes qué dicen, aquí está bien esto escrito, si estoy calculando la diferencia porcentual o hay algún... Profe, no entiendo lo de trapezoid. Trapezoid es como llamamos a esta función, todavía no la hemos implementado. Es simplemente el nombre de la función que va a calcular la integral. Entonces la integral se va a llamar trapezoid porque ese es el método. Entonces la vamos a llamar con estos valores, le vamos a decir calcule la integral de esta función en este intervalo y la vamos a comparar con la forma exacta. Simplemente es eso. Todavía no sabes cómo lo hace. De hecho, ustedes son los que lo van a implementar, porque mira que trapezoide estaba vacío. Pero entonces, yo no estoy preguntando cómo lo hace trapezoide, estoy preguntando si esto estará correctamente escrito, si yo estoy comparando la integral eh, numérica con la integral exacta. ¿Será que esto está bien escribirlo así? Pues sería lo mismo decir exacta menos numérica sobre exacta, ¿no? Entonces, Casi, casi. Pero la exacta sí está bien. ok, ok. De pronto puede ser negativo, ¿no? Coseno. Puede ser negativo, es menos coseno, exactamente. Esa es una cosa, pero es que además aquí está evaluado en un punto y nuestra integral tiene que estar evaluada en dos puntos. ¿Sí o no? Entonces realmente la exacta, si quieren, la vamos a poner aquí más bien, como el x y el x mínimo y el x máximo no cambia, podemos definir aquí un valor que sea const double exact, constante porque no queremos que esté cambiando, no va a cambiar x ni min ni x max, pues sería menos std coseno evaluado en x max, más, porque menos por menos nos da más, std cos en x min. ¿Sí o no? Entonces, es así, está teniendo en cuenta nuestros intervalos y ahora sí, aquí simplemente dividimos entre exacto. Y de esa manera sí estamos comparando apropiadamente. Estos son errores pequeños que a veces pasan y la gente no se da cuenta, no adapta código anterior a la nueva situación y pues les da mal. Entonces simplemente será como para echarle ojo a eso. Si yo cojo este código y lo compilo, este código va a compilar. ¿Por qué va a compilar? Pues porque una cosa es que yo esté haciendo la integral bien y otra cosa es que yo esté escribiendo un programa válido. Esas dos no son incluyentes. Una no garantiza la otra. Entonces, que yo tenga un programa que compile no quiere decir que ya ese programa está haciendo la integral. De hecho, observen que incluso con ese cambio, esto compila. Pero pues si yo imprimo esta cosa, pues me da, bueno, segmentation fault porque no le pusimos un intervalo. Entonces le vamos a poner, digamos que integre, no sé, 0.37 hasta 2.98 en pasos de 0.1, digamos. De hecho, el h no importa, ¿no? Porque miren que como yo estoy variando el h acá, aquí estoy cometiendo otro errorcito, ya lo vamos a ver. Pero entonces miren que siempre me da un error grande. ¿Y por qué me da un error grande? Pues porque esto siempre me retorna a 0. Entonces, pues es un error constante y no depende de h, pero pues solamente porque hay un error. Hay varios errores en este código que yo quiero que ustedes corrijan. Queda todavía uno importante. Pero lo primero, antes de que se pongan a buscarlo, es que implementen el trapecio. Implementen aquí el trapecio. Entonces esa es la formulita que teníamos anteriormente. Vamos a ver precisamente cómo podríamos implementarlo. Háganlo ustedes, es simplemente hacer una suma
Y les voy a dar ahí unos minuticos para que ustedes mismos lo implementen. Por esa razón les puse el código base, no quiera que arrancaran completamente desde cero, sino que se concentraran específicamente en implementar el trapecio. Entonces vamos a ver, voy a dejar 5 minutos para que lo hagan y hablamos. ¿Listo? Lo hacemos como en términos de H. Eh, Háganlo por ahora así, en términos de H. Eso quiere decir que tienen que calcular ahorita N acá. O la otra es que... No, mentira, sí. Sí, por ahora lo vamos a dejar así, por ahora. Entonces, adelante. 5 minutos. ¿Cómo van? mm, a mí me sale un error de compilación, pero de una parte del código que no es la implementación. Si estás usando este mismo código, hiciste algún cambio que tienes que corregir porque mira que a mí se me compiló. Entonces tiene que ser, si quieres, cópiala en el chat a ver cuál es el error que está botando el compilador. Ahí te está, el compilador te dice la línea también. Entonces muéstrame a ver. Ya, ya. No te preocupes. Porque no has hecho el cambio que hicimos de la constante del const double exact, no los he implementado. Entonces aquí el exacto, el coseno que va acá tiene una X y esa X no tiene sentido porque ahora tenemos son dos X, digamos, un mínimo y un máximo. Entonces no has hecho esto. Para, Eh, ¿Listo? Entonces tienes que hacer esto. Voy a empezar a implementarlo yo. Entonces voy a mirar. Y esto decía que tenía que hacer una sumatoria desde igual a 1 hasta n-1 de f de x sub i. Entonces yo tengo que primero calcular el n, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. De nuevo le voy a quitar permisos de modificación porque no voy a permitirle que, que cambie, porque pues n se vuelve un parámetro constante, yo no puedo irlo cambiando. Entonces le voy a decir n va a ser igual a b menos a sobre h. Ese va a ser mi n. De nuevo, como les decía, esto no necesariamente va a garantizar que nosotros obtengamos un número entero, obviamente, al lado derecho. Entonces, por esa razón, nosotros probablemente estemos quedándonos con un n más pequeño o un n más grande de lo que realmente necesitaríamos. Entonces, eso es una cosa importante tener en cuenta. Podemos hacer una aproximación acá para mejorarlo, si lo desean, pero por ahora vamos a dejarlo así, teniendo en cuenta, pongamos aquí un guard que nos avise de esta cosa. ¿Listo? Como, es decir, aquí entonces vamos a tener un truncamiento. ¿Qué sería lo que uno podría hacer? Uno podría simplemente sumarle un rectángulo más. Pues en el caso de que n sea exactamente, le sumamos un rectángulo, entonces bueno, queríamos hacer 10 y hicimos 11, eso no está mal. Pero en el caso de que nos hubiera dado b menos h, b menos a sobre h nos hubiera dado, no sé, 10.1, entonces eso se truncó a 10, entonces le metemos 11. Eso también se puede hacer con la función floor. También podemos aproximar nuestros números al entero más grande, más cercano, y con eso, digamos, estamos asegurándonos nosotros de, digamos, de tener al menos la misma precisión o un poquitico más grande. Entonces también se puede hacer de esta manera. Y listo, con esto ya nos estamos nosotros quitando un poquito ese problema de que no sea divisor. La suma puede empezar en cero, sí, puede empezar en cero. Entonces aquí simplemente va a ser un loop, entonces por int i igual a 1, voy a traducir literalmente la fórmula, mientras i sea menor o igual que n-1 más i. Y entonces lo que me dice esta cosa es que simplemente sume la función evaluada en cada uno de los x sub i. Entonces vamos a crear nuestro xi. Esto es x0, que es a, más i veces la partición, el tamaño de la partición, listo. Y ahora simplemente lo que hacemos es result, más igual, le vamos sumando nuestra función f evaluada
en este x, y. Como pueden ver, simplemente estamos traduciendo la fórmula. Al final, lo que tengo que hacer es a result, sumarle 0.5 por la función evaluada en el tamaño, en el punto de la izquierda, más la función evaluada en el punto de la derecha. Y al final tengo que multiplicar todo esto por h. Eso es traducir la fórmula que teníamos. Entonces, primero sumamos todos los intervalos intermedios, calculando en cada x sub y. Aquí estamos asumiendo uniform spacing. Y luego lo que estamos haciendo simplemente es sumar la mitad de los en el lado izquierdo y el lado derecho, así es como queda nuestra deducción final. Multiplicamos todo por h y retornamos el resultado. Eso sería nuestra implementación. Vamos a ver cómo nos da. Ya les mando el código para que ustedes lo tengan. Miren, nos dio esto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay algo sospechoso? Miren esta tabla de resultados y me dicen que... Yo espero que me... Siempre imprime lo mismo. Eso es sospechoso, ¿cierto? Independiente de la tamaño de la partición, siempre es lo mismo. ¿Dónde estará el error? ¿Será que está mal el trapezoide? ¿Qué será lo que está mal? A ver quién lo descubre. El bucle quizá. ¿El bucle? ¿Por qué? ¿En Ahí. dónde? ¿En qué parte? Pues yo creo que debería ser una H minúscula, ¿no? En trapezoid tal. Claro, porque aquí yo quiero, digamos, nosotros estamos leyendo la línea de comandos un H, pero el problema que estamos resolviendo en este momento es que queremos variar el H. Y el H que varía es H minúscula, no H mayúscula. Aquí se distingue en eso. Entonces aquí estoy mandando siempre el mismo H, entonces no estoy haciendo nada. Estoy cambiando el H minúscula, pero cuando llamo a la función utilizo el H mayúscula. Un error que a veces puede ser difícil de encontrar. Será el otro error que les decía que está ahí metido. Yo compilo, corro, y ahora la cosa sí está cambiando. ¿Sí lo ven? Y miren de nuevo esta ejecución. Observen un momento, miren. Observen que como que al principio va rápido y de repente llega un momento en el que como que ya no vuelve a hacer nada y miren los errores se pegan un salto. Observen que empiezan a disminuir 0.3, 0.6, 0.8. Eso fue como lo máximo que logramos, luego 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, listo, y más o menos de -10 y de repente se pegan un brinco. ¿Qué será lo que pasó acá? ¿Qué creen, chicos? Hipótesis. Escriban en el chat anónimo, como sea, si les da pena decir. ¿Qué creen que está pasando? Yo espero que digan algo. Vamos a ver si en el chat pusieron, mira, ¿no les he pasado el chat anónimo? Lo mismo que pasaba ayer con las derivadas de h muy pequeño. ¿Y qué era eso, Juan Diego? Un underflow. Dice, a ver, Ángel dice que si en la regla del trapecio no se debería sumar FA más FB. Sí, pero también, pero eso está como 0.5. Muy bien lo que ha hecho Santiago, sí, eso era. Entonces, Santiago Andrés dice que es un underflow. Underflow quiere decir que estos números son muy pequeñitos para poderse representar, pero estamos hablando de doubles. Entonces, los doubles sí pueden representar estos números así de pequeñitos. Pero es por ahí. Lo mismo que pasaba con las derivadas de ayer, h muy pequeño. Pero con las derivadas de ayer con el h muy pequeño, básicamente nos quedan números con mucho error. Pero miren que aquí es muy curioso. Cuando llegamos a este punto, se demora el programa bastante y después todos los errores dan lo mismo. Ayer al menos veíamos que iba como creciendo. Entonces hay algo más acá, Profe, señor. esto acaba de mandar el link para un quiz en Tweetbot. Pues seleccionen ahí Chatwall, en la parte de arriba o en la parte de la derecha, no quiz, sino Ok, Chatwall. ok. ¿Listo? Gracias. Eh, digamos que yo sé qué está pasando, pero quiero que ustedes lo visualicen. Entonces voy a compilar. Esto no lo tienen que hacer ustedes por ahora. Voy a poner banderas de debugging y voy a abrir nuestro ejecutable con DDD, que es un visualizador viejito de debugging, pero para lo que nosotros necesitamos acá nos va a servir para poder visualizar lo que necesitamos. Espera, a ver si le puedo arreglar un poquito las fuentes. Van pensando ustedes de todas maneras qué es lo que está pasando ahí. Yo voy a hacer aquí una cosa.
¿A alguien se le ha ocurrido qué es lo que está pasando? Lo que yo quiero es que ustedes vean paso a paso la ejecución de este programa. Entonces voy a poner aquí un breakpoint y le voy a decir que corra. Entonces, cuando corre, él llegó a esta línea, aquí donde está la flechita verde, nos está indicando en dónde está la ejecución en ese momento. Vamos a ir moviéndonos con Next para ir línea por línea. Y se me murió porque lo corrí mal. Vamos a volverle a hacer run. Tengo que ponerle aquí los argumentos. No recuerdo cuáles eran. Nosotros le pusimos cuáles fueron los argumentos. 0.37, 298 y 0.1. Que el 0.1 se está ignorando, ¿no? 0.37, 298 y 0.1. Listo, entonces volvimos a empezar. Entonces le damos next, 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 next. Y lo que quiero es, vamos a hacerle next acá. Entonces aquí nos va a imprimir la primera. Vamos a esperar hasta que haga la problemática. Perdón un momento. Estamos ejecutando, seguimos con un next porque todavía está dando bien abajo. Ahí ya se empezó a demorar. ¿Sí vieron? Ahí ya se empezó a demorar. Algo pasó cuando teníamos con 10 a la menos 8, pero todavía nos dio un valor bueno. Y ahora lo que voy a hacer es, siguiente paso, le voy a pedir a mi código, a ver si puedo hacerlo, no sé si me toca entrar, que me diga esto. Le voy a decir que me haga un display de esta variable. Ahorita que entremos ahí. Entonces, mire que estoy acá. Acabé de entrar. Observen que aquí, cuando yo entré a esta función, me dice, mire, A, me lo llamaron con 0.37, B con 298, H con 1 por 10 a la menos 10, y esa F es un puntero a una función. Él mismo se encargó de hacer eso. Eso es para lo que nos sirven las templates. Yo le voy a pedir que me diga el valor de display, la embarré, de N. Vamos a ver qué nos sale. Entonces le voy a dar next acá, y miren el valor que tiene N. ¿Ustedes qué creen que ese valor tiene sentido, no tiene sentido, algo está pasando? ¿Qué creen? ¿Por qué dio negativo? ¿Cómo es posible que B menos A sobre H, que todo es positivo, se vuelva un overflow, ¿cierto? Ya era un overflow de N. Entonces, observen que como H es tan grande, este número es gigantesco, miren, H es grandísimo, bueno, perdón, pequeñísimo, entonces este número es grandísimo, entonces este número entero se nos está volviendo negativo porque tenemos un overflow. Y pues claro, entonces eso explica por qué cuando llegamos aquí al for, él nunca va a entrar, entonces result siempre va a valer lo mismo. Si el result siempre va a valer solamente esta parte de afuera que tenemos en el for, y siempre va a retornar lo mismo y por lo tanto el error siempre va a ser constante. Entonces tenemos un montón de overflows acá. Y eso es lo que está sucediendo. Hay algunas maneras de pedirle al compilador, lo vamos a ver más adelante, que nos avise cuando ocurren de pronto algunas de estas cosas, no siempre se detecta, pero observe pues que esto es un problema importante, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo. Por eso entonces eso también justifica un poco la ventaja de utilizar más bien n, pero incluso si uno no la hace utilizando n, pues hay que tener cuidado precisamente con esos h's. No es completamente arbitrario lo que uno puede poner. Eso era lo que les quería mostrar. Entonces acá, digamos que uno debería decir, bueno, pero yo no debería como utilizar esos h's tan pequeños, precisamente, ya cuando uno ve otra vez la ejecución de forma apropiada. Observen que cuando estamos hablando de 10 a la menos 9, pues ya estamos diciendo que estamos dividiendo por 1.000 millones. Y como b menos a es un número mayor que 1, entonces eso nos da el orden de, ¿se acuerdan que los enteros con signo van hasta más o menos 2.000 millones? Entonces como tenemos 1.000 millones por otro número, entonces ya, ahí sí nos estamos saliendo. Entonces vamos a verificar solamente hasta 10 a la menos 8.
Podemos convertirlo en long y esas cosas, pero pues eso no es lo que queremos. Ya sabemos que de todas maneras no podemos llegar como tan abajo. Tener h's tan pequeños con unos n's tan grandes, eso es excesivo. Probablemente necesitamos cosas aún más, no tan finas. Básicamente eso es. Entonces vamos a cambiar este límite a 10 a la menos 8. Compilamos, corremos y pues ahí ya estamos viendo ahora sí algo razonable. ¿Listo? Entonces esto es para que ustedes vean que aunque la función está relativamente bien implementada, siempre quedan detallitos pues, que uno debe tener en cuenta en la parte numérica. Y siempre uno debe tratar de rastrearlos y entender qué fue lo que pasó detrás de eso. Bueno, entonces aquí podemos ver nuestros datos. Y pues listo, esto es la integral. Si ustedes quieren un error del orden de 10 a la menos 3, pues se quedan con 0.1 en partición. Observen también que si ustedes disminuyen en 10 veces el error, pues más o menos el paso fue bastante grande. Se disminuyó, eso es como un 8, ¿no? Entonces esto es como el orden casi de 10. Entonces pasó de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5. Realmente es el orden de magnitud de este número. Que quiere decir que bajó en 100 veces, que eso es lo que sucede con este algoritmo. Si yo bajo 10 veces mi h, el error baja 100 veces. ¿Listo? Aquí lo bajé 10 veces mi h y el error bajó 100 veces. Tiene el mismo orden de magnitud. Luego cuando lo bajé otra vez, el error como que volvió a crecer, no sé qué. Bueno, llega un momento en como que baja, pero no puede hacer mucho más. Es un algoritmo de nuevo, es un algoritmo sencillo, listo, sencillo, pero no es de pronto el mejor posible. ¿Listo? Voy a meter ahora sí este código y voy a enviárselos a ustedes. Antes de seguir, no, dejémoslo así sin el int n, pero vamos a dejarlo con h. Sí, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a decir git commit -m added fixed trapezoid that could also lead to overflows. ¿Listos? Y se los voy. Listo, ya se los envié. Entonces para que ustedes lo tengan y podamos partir a la siguiente fase, que es entonces ver qué, ver qué pasa si ahora utilizamos otro algoritmo un poquito mejor, que se llama la función, el algoritmo de Simpson. Por favor, ténganlo, descárguenlo en su computador o lo que sea, ténganlo ahí listo, que les compile, que les corra sin ningún problema. Un minuto para. Entonces, ahora lo que sigue es que nosotros podríamos mejorar, antes de pasar a un nuevo algoritmo, podríamos tratar de mejorar esto, pero teniendo en cuenta la extrapolación de Richardson. Lo mismo que hicimos con las derivadas, de pronto lo podamos aplicar acá también. Entonces, la extrapolación de Richardson, básicamente lo que uno tiene es que si uno calcula lo que quiere calcular, pero en términos de SH, lo que uno obtiene es que, digamos que el valor se puede expandir a lo largo de H y ese H pues va a tener ciertas potencias, dependiendo del algoritmo. Por ejemplo, en este caso nosotros dijimos que el orden de nuestro algoritmo del trapecio era orden H cuadrado. Eso quiere decir que este primer término que estamos descartando es alfa igual a 2. ¿Listo? Eso es lo que estamos teniendo nosotros. Ese primer término que se nos está yendo a nosotros. A ver si se lo estoy diciendo bien. Vamos a ver si sí. Eso se nota cuando uno lo implementa. Entonces lo que dice es que podemos mejorarlo, igual que lo que hicimos la vez pasada, mejorarlo de esta manera. Nuestro algoritmo puede mejorar simplemente calculándolo dos veces para un h por un h medios, por ejemplo. Y en ese caso, esa estimación va a mejorar y va a ser de orden h a la beta, que es el siguiente término que tenemos acá. Entonces estamos mejorando en un término nuestra aproximación simplemente con hacer esta extrapolación de Richardson. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, implementar la extrapolación de Richardson para ver si podemos mejorar un poquito nuestro algoritmo de cálculo integral, porque ¿qué sería lo ideal? Lo ideal con estas integrales es que yo utilice el menor número de puntos posible. Si me piden la integral entre A y B, pues si yo pudiera utilizar solamente 5 puntos, pues sería genial, ¿sí? Me haría muy bien. En cambio, si yo tuviera que utilizar siempre 1.000.000 de puntos, 100.000 puntos, cosas de ese estilo, pues es problemático. Vamos a ver que con estos algoritmos que tenemos acá es probable que tengamos que utilizar 10.000, ¿sí? Datos, 10.000 puntos o cosas de ese estilo, o 5.000, pero
si uno utiliza algoritmos más avanzados como la cuadratura de Gauss, con 3 puntos le puede dar casi que exacta la integral, que eso es genial, ¿sí? Obviamente la cuadratura de Gauss es mucho más pesada. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar la extrapolación de Richardson, que vamos a tratar de escribirla como alfa es igual a 2. Entonces esto me quedaría phi h medios más 4 menos 1, o sea, un tercio de phi h medios menos phi en h, que si simplificamos, pues va a ser simplemente 4 por phi evaluado en h medios menos phi en h, todo sobre 3. Esto es lo que tenemos que hacer. 4 por phi en h medios menos phi en h sobre 3. Esto es lo que vamos a implementar ahora en un nuevo código. Y luego sí vamos a pasar a otro algoritmo. Entonces, tengo que dejar de compartir acá. Y vamos a pasar acá. Listo. Antes de seguir, ¿qué creen ustedes? ¿Deberíamos cambiar esto más bien a que sea con n? Teniendo en cuenta que pues tener n de millones y millones pues no es realmente como de mucho sentido. ¿Lo hacemos ya mismo o dejamos ya todo siempre con h? Solo con H, ¿no? Con h podría ser, ¿cierto? Teniendo en cuenta que estos h's pues uno de pronto no tiene que variarlos dividiéndolos de a 10 en 10, sino que uno podría dividirlos en una cosa más pequeña. Eso también es equivalente. De pronto variarlos de a 10 en 10 es excesivo. Listo, entonces lo vamos a dejar con h. Entonces, voy a guardar esto con otro nombre y le vamos a poner, para que quede organizado, estos números, los pongo sus prefijos, trapezoide, richard.cpp. Listo. Entonces, lo que queremos ahora es meter nuestra función de Richardson, y nuestra función de Richardson también la vamos a hacer como una plantilla. Voy a copiar y pegar esto. Y a ver, esa plantilla, ¿qué sería lo que debería tener? Esa plantilla, el teclado. Esta plantilla debería tener como un pointer de la función que yo quiero integrar, pero como hemos hecho la vez pasada, también debería tener un pointer del algoritmo, ¿sí? Que es el que queremos utilizar y lo llamamos al. Entonces esta función de trapezoide de Richardson lo que va a recibir es de dónde a dónde queremos integrar, ese es el h cuando solamente queramos un h ya, y tiene que recibir del tipo pointer algoritmo, tiene que recibir un algoritmo que será trapezoide o el otro que es el de Gauss que vamos a implementar más adelante. Entonces, esta sería nuestra función con dos parámetros genéricos y la vamos a implementar abajo. Esta es bien corta. Básicamente lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos la vez pasada, entonces double val1 igual, y eso sería simplemente llamar a nuestra función, a nuestro algoritmo para que integre desde A hasta B en pasos de H a nuestra función F. Es el que haríamos originalmente. Luego calculamos un valor 2, que es lo mismo pero con H medios, o sea, el doble de pasos, del doble de N. Y luego si retornamos lo que nos dice la extrapolación de Richardson, que será 4 por val2 menos val1, todo sobre 3. Y listo. Entonces con eso ya tendríamos nuestra extrapolación de Richardson, que lo interesante es que el haber escrito simplemente en términos de punteros, pues entonces podemos utilizarlo para cualquier función, para cualquier algoritmo que tenga esta misma interfaz. Simplemente sería eso. Entonces aquí, había un post que estaban preguntando algo en el anónimo, pero lo quitaron. Bueno, toca mirarlo ahorita. Iba a responderlo justo en este momento, pero ya lo quitaron. Entonces,
Entonces, eso sería todo. Vamos a imprimirlo ahora para ver si sí mejora o no mejora. Vamos a decir, entonces aquí esto le quito este punto y coma para no acabar ahí la línea. Le pongo un tab. Y le vamos a decir acá que simplemente haga Richardson. Y que ese Richardson se lo aplique al algoritmo trapezoide. Y ya, no es más. Entonces estamos imprimiendo ahora 3 columnas. Una que es el H, otra que es el valor con trapezoide y otra que es el valor con Richardson utilizando trapezoide. Y vamos a ver cuánto nos da pues esto. Voy a ver si esto compila, que recuerden que compile no quiere decir que esté bien. No hay que caer en esa trampa. Compile simplemente es que le hizo caso al lenguaje de programación, no más. Entonces yo lo compilo, miren que me botó un montón de errores. Claro, porque aquí no es así. Esto me sobra acá. Simplemente le pongo el tipo de que quiero llamar genérico y no más. No le pongo cómo se va a llamar el argumento localmente. Entonces esto no es acá. El arg viene aquí. Está diciendo Richardson que no puede deducir acá. A ver. ¿Si lo puse bien? Ve, no puede deducir el tipo de parámetro del algoritmo. Por lo que también es una plantilla, tal vez. Ahorita también yo hago una. Esto se supone que no era. Sigo votando el mismo. No, no. Cos double, cos double, double. Double, double, double. Ok. Bueno. A ver, ¿cuál es el problema? El compilador. Esto realmente es como tonto, realmente. El compilador no puede deducir cuál es este tipo de algoritmo a partir de esta llamada, porque como trapezoid también es una template, entonces por alguna razón, pues ya, no la puede especificar. Esas templates, voy a hacer un experimento, a ver, no hagan ustedes todavía esto. Sigue igual. Esas templates, digamos que deben ser como deducidas por el compilador. Yo sinceramente pensé que esto lo podía hacer, pero aparentemente no, entonces nos toca volver a utilizar el puntero a función aquí localmente. No puedo tener como una plantilla que depende de otra plantilla. Entonces vamos a hacer using fptr. Pero bueno, mientras ustedes lo escriben, escríbanlo así si quieren igual como yo lo tengo. Básicamente implemente Richardson. Yo voy a ir pensando a ver si hay alguna manera fácil de hacerlo. Les dejo aquí Richardson en la parte de abajo para yo ir pensando arriba y ustedes van escribiendo Richardson abajo. Ahorita lo miramos a ver si lo podemos. Listo. Bueno, la cosa es la siguiente. Como yo no puedo hacer que esta template pueda deducir ptr alg, porque a la vez, digamos, esta función que yo estoy mandando, este algoritmo también es una plantilla, entonces estoy como una plantilla con otra plantilla. Entonces me toca especificar alguno de los dos. Entonces toca utilizar punteros a funciones. La vez pasada, como lo hicimos mezclado, no me di cuenta de este posible error. Todavía no me gusta ni 5 que esto sea así, pero pues toca hacerlo. Déjenme ver si hago un pequeño cambio acá. A ver, o sea, le pongo otro nombre a esto. No debería importar, pero sigue diciendo el mismo error, que no lo puede deducir. Sí, no, eso no, esos son puros arreglos cosméticos que no sirven para nada. Bueno, entonces nos toca, sí, utilizar, digamos, alguna de las dos tenemos que no volver la plantilla, entonces voy a no volver plantilla la de trapezoide. Entonces, using fptr igual, y lo que yo quiero integrar tiene esta firma, double double.
Y entonces acá esta ya va a dejar de ser una función. Simplemente el fptr está ahí. Voy a volver a mirar cómo fue que funcionó la vez pasada. Vamos a poner estos nombres también que se parezcan. Typefun y typealg para que sea más claro que estos son los tipos de datos de esos algoritmos. Typefun, typealg. Y voy a copiar y pegar. Me disculpo porque yo sé que en este momento se empieza a volver un poco confuso porque si el profesor se enreda, pues se enredan más los estudiantes. Entonces voy a tratar de explicarles qué fue lo que hice para que veamos el porqué, ¿listo? Entonces, miren, cuando yo declaré las dos funciones como templates, hubo un problema porque cuando quería instanciar, cuando quería escribir el código de esta template, no podía hacerlo porque no entendía la template anterior que hacía parte de uno de estos tipos de datos. Entonces no puedo hacer como templates de templates. Es más o menos lo que vemos acá. Entonces lo que hice fue volvernos a la vez pasada, utilizar un puntero a función. Esta es la función que yo quiero imprimir, que yo quiero integrar. Entonces simplemente la función trapezoide ya no la volví plantilla, no la volví template, sino que le dije básicamente eso usted va a recibir en el último argumento un puntero a función de este tipo, que es exactamente esta firma, double y entre paréntesis double. Al no haberla ya convertido en template, ya la puedo meter acá. Entonces el Richardson sí, como él va a recibir dos cosas, una función para integrar y un algoritmo, entonces yo ahora sí puedo utilizar, digamos, plantillas como argumentos en los dos casos. Pero de hecho, si quieren para que sea mucho más sencillo, lo único que yo voy a cambiar es como el tipo de algoritmo. Entonces yo incluso acá podría quitarle y dejarle solamente pues el mismo fptr, pues para qué me pongo a volverle una plantilla si lo estoy definiendo como puntero a función. Entonces lo vamos a dejar simplemente con que Richardson se encargue de recibir simplemente de forma genérica cualquier algoritmo, pero las funciones que se van a llamar dentro de ese algoritmo pues son punteros a funciones aquí localmente. Entonces el único parámetro ya más simplificado pues sería esto. Y yo les voy a pedir un favor, voy a hacer una prueba, pero esto no lo miren, si es posible, miren sus códigos, concéntrense en este momento en sus códigos, no miren lo que voy a hacer, que voy a probar algo que no sé si funcione, ¿listo? Entonces no lo miren porque si funciona o si no funciona, pues me toca explicarles más cosas raras. No quiero que se compliquen la vida. ¿Qué error me sale acá? Listo. Listo. Ya ahora sí. Entonces vamos a ver si ahora sí compila. Dice que tengo un error en la línea 56 todavía. Claro, porque tengo este punto y coma aquí. Y ahora me falta llamar bien a Richardson. Entonces, a ver si está bien escrito. Sinceramente no entiendo qué es lo que me está peleando. Entonces, si quieren, tómense un descanso de 3 minutos mientras yo trato de entender qué es lo que me está diciendo. Ah, ya vi. Estos encabezados están mal. Esta declaración no coincide con esto que yo tengo aquí abajo. Ya. Mil disculpas con ustedes porque yo sé que entre uno se pone a explorar y a dar vueltas, obviamente falta punto y coma, ustedes se pierden. A ver. Ah, claro, tengo un montón de código que no he arreglado. Me tiré, no, mejor dicho. A ver. Este Richardson, me tiré el encabezado de trapezoide. Entonces lo tengo que poner acá. Vamos a ver si ahora sí. Puro desorden, ¿no? Ya. Chicos, mil disculpas por este montonón de vueltas y desorden y cosas. Volvamos a repasar. Trapezoide está utilizando un function pointer. ¿Listo?
Eso quiere decir que esta f tiene que cumplir que retorna un double y recibe un double. Listo. Richardson simplemente es básicamente lo mismo, pero además de mandarle la función, le mandamos qué algoritmo queremos utilizar, que por ahora solo tenemos uno, que es trapezoide. ¿Para qué hacemos esto? Para que el compilador deduzca por nosotros todo este tipo de datos como tan largo y no tengamos nosotros que escribir aquí otro typedef súper largo. Es básicamente eso, otro puntero a función. Entonces simplemente lo hicimos por esa razón, pero eso me llevó a descubrir otro montón de problemas ahí detrás. En las implementaciones, pues trapezoide no cambió, simplemente ya no es template, utiliza una puntero a función. Y Richardson, pues es muy sencillo, es básicamente lo mismo, pero también recibe como un argumento genérico al algoritmo. Entonces con eso pues ya está el algoritmo. Por fin vamos a ver, ya por fin compiló, vamos a ver cuánto nos daría esto. Entonces voy a buscar control R, ./a.out y ahí está. Entonces miren que ya tenemos aquí a la derecha, en la última columna, cómo sería con Richardson. Y observen, por favor, que con Richardson la cosa está dando muy bien desde el principio. Bueno, aquí tenemos que esto es 10 a la menos 3, esto es 10 a la menos 4, error de 10 a la menos 6, error de 10 a la menos 12. Observen que cuando estamos en h igual a 0.001, básicamente ya estamos en la precisión de la máquina y después pues empiezas a dominar nuestros errores computacionales. Entonces por eso empieza a aumentar, luego disminuye, luego aumenta, pero ya es una fluctuación ahí. Entonces observen que acá, por ejemplo, nunca obtuvimos un error tan pequeño como 10 a la menos 16. En cambio, con Richardson se mejoró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esa sería como nuestra enseñanza. Como yo estoy viendo estos cambios como tan fuertes, o sea, observen que 0,4, 12, 16, sugeriría que esto no lo dividamos como por 10, si uno quiere hacer unas gráficas, sino por menos. Por ahora lo vamos a dejar así, pero digamos si uno quiere ver más fino cómo es este comportamiento, entonces tendríamos que dividir esto por menos cosas, digamos, puede ser en potencias de 2, por ejemplo. Obviamente se va a demorar más nuestro código, porque son más datos, ¿sí? Pero podemos ver un poquito más claro cómo se va comportando a medida que cambia nuestro h, como ustedes pueden ver acá. Entonces empieza en 0.1, ese es el error, luego pasó a 0.5, este es el error, va bajando de a poquitos, va bajando de a poquitos, pero yo tengo una mayor, digamos, es más fácil para mí poder graficar estos datos. Vamos a escribirlos, vamos a redireccionarlos a un archivo. Y los vamos a graficar. Entonces miren aquí cómo están nuestros datos. Se ve como raras esas curvas, ¿cierto? Eh, con un comportamiento extraño. Como estamos variando varios órdenes de magnitud las cosas, pues sería mejor utilizar logaritmo en ambos ejes para ver si se comporta más o menos como leyes de potencias. Y aquí ustedes pueden ver cómo se va comportando entonces. Cuando tenemos el típico, digamos, trapecio, ese es trapecio original, y cuando le ponemos con Richardson, pues mejora mucho. Tiene la misma tendencia. Recuerden que lo que hace Richardson es mejorar como un orden, pero pues tampoco es que sea excesivo. De todas maneras, aquí estamos hablando de órdenes de magnitud, entonces observen que para este mismo h que tenemos acá, por trapecio nos está dando un error del orden de 10 a la menos, aquí estamos con ¿qué? Una partición del orden de 0.01, entonces con trapecio nos da por acá como el orden de 10 a la menos 3, pero con Richardson nos está dando el orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, entonces de todas maneras siempre es muchísimo mejor, ¿ok? Si hay algo raro en esta gráfica, ya, sí, no, está bien, esto llega máximo hasta 10 a la menos 10, 10 a la menos 8, yo lo parece. Es que se me hace raro esto, miren que al principio teníamos como estos valores tan chiquitos, en algunos puntos, que eso era cuando estábamos en 10 a la menos 3, como por acá, y miren que cuando utilizamos más intervalos eso nunca apareció, ¿sí lo ven? Que es más razonable. Bueno, hagamos una pausa. Tenemos que reiniciarnos.
después de todo este rollo y todo este montonón de ires y venires. Si hacemos una pausa, Sí, profe. sí, listo. Les voy a mandar el código para que lo miren y esas cosas. El último video de la última clase no lo he subido en YouTube. Está ahí si ustedes quieren pedir permiso, pero no lo he subido. Hoy subo estos dos. Les voy a mandar este código. Listo. Bueno, entonces aquí me están preguntando un par de cosas. Están diciendo que si soy fan de Marvel. Yo realmente no sé si qué significa bien que es ser fan, pero pues digamos que yo sí veo las películas, me parecen pues como entretenidas para pasar un rato, pero pues no, la verdad no me meto mucho en toda la historia porque no tengo tiempo y no tengo cabeza. Un poco, pero sí las veo, me parecen entretenidas. No me parecen malas que hay, que porque el cine, que es muy típico lo de superhéroes y no sé qué, no, me parece bien. Es una película entretenida, películas entretenidas para ver. Y a veces cuando quiero distraerme, pues veo películas así o WandaVision y esas cosas, pero yo no sé si eso es Marvel o es DC. La verdad es que no tengo ni idea. Y si ser fan es saber muy bien esa distinción, entonces no lo sé, pero sí las veo y me parecen bien. Aquí otra pregunta en el chat anónimo que dice que cuándo tenemos el primer parcial. Eso era esta semana. El primer parcial, ¿se acuerdan que era la semana 5? Está la semana 5, pero lo puse para la siguiente semana. Va a ser el miércoles. ¿Y cómo va a ser el parcial? Es básicamente como hicimos la última tarea, que yo les mando a ustedes un repositorio, un enlace que cuando ustedes le den clic les crea un repositorio y además les mando como unos problemas que tienen que resolver. En ese repositorio que se les crea automáticamente les van a aparecer unos códigos también base, ya digamos una base de esos códigos hecha. Y ustedes lo que tienen que hacer es resolver lo que se les diga. Tiene que calcular tal cosa, entonces básicamente solo modifique la función en tal punto. Y no tiene que hacer absolutamente nada más, solamente modificar en la parte que se les dice. Más o menos son tres problemas normalmente y el límite de tiempo de la clase. O sea, es virtual, pero es durante la clase de 7 a 9 y yo después simplemente se descargan hasta todas las entregas que hubiesen llegado máximo hasta las 9 se descargan y se califican. Y ya, eso es. Entonces sí, no son 20 problemas ni nada de eso porque no se alcanzaría en el tiempo de la clase, son unos problemas que se alcanzan dentro de la clase. Digamos que el cálculo siempre es que si yo puedo hacer el programa y me demoro, no sé, 5 minutos escribiendo esa función, pues entonces uno calcula que el estudiante se demora 5 veces más que uno, entonces se demora 25 minutos haciendo ese programa. Entonces son tres preguntas, entonces eso da 75 minutos, 1 hora y cuarto, entonces en 2 horas es suficiente para que además de demorarse 5 veces más y con las afanes y el estrés apropiado de un examen, pues de todas maneras. Profe, Sí, una pregunta es que, pues en el repositorio que su merced nos compartió donde estamos manejando estos códigos, pues yo lo había clonado y modifiqué el código del trapecio, o sea, ahí fue donde copié lo que hicimos en la clase. Pero entonces, pues para hacerle el pool, el git pool, pues obviamente son distintos los archivos, a pesar de que tengan lo mismo. Entonces, ¿cómo hago como para matar mi archivo de trapecio y que me ujú. acepte solo el suyo? Pues una forma es moverlo de fuera, pero digamos que si tú realmente quieres simplemente eliminar los cambios que tú hiciste, tú puedes utilizar precisamente Git y puedes escribirle simplemente Git checkout y digamos el nombre del archivo al que le quieres hacer checkout. Eso quiere decir voy a descartar las cosas que yo he hecho hasta ahora en mi directorio, voy a sacar lo que estaba dentro del repositorio. Y con eso te devuelves a lo que está en el repositorio en ese momento y ya cuando hagas el git pull, él no va a decir, usted tiene otra versión ahí, ya no puedo hacer el pull. ¿Listo? O sea, aquí solo escribo eso, get checkout y el archivo que me está causando conflicto. Y luego el Sí, git pero pull. eso lo que va a hacer es sacar de la base de datos de Git este archivo y va a sobreescribirlo
sobre el que tienes en el directorio. O sea, vas a perder esos cambios, ¿listo? Eso es lo que tú quieres, ¿sí? Sí, sí, Listo, porque ya tengo para ese poder mismo hacer el archivo en git otro pull lado. y que no haya un conflicto entre lo que viene y lo que ya tienes. Eso es. Sí, sí, exacto. Porque pues Exacto. no me Entonces, deja sí, traer otros archivos que su se haga. listo, exacto. Entonces, dale, eso sería la forma. Y la próxima, pues es siempre, tú haces el pull al repositorio, digamos, de la clase, pero si vas a modificarlo, lo tienes que hacer por fuera, ¿sí? Lo copias a tu propio repositorio que está afuera o algo así, ¿listo? Sí, gracias, profe. Bueno, vamos a seguir. Ya nos reseteamos un poquito. Eso, no sé, yo cuando, bueno, resolvimos el problema, pero cuando uno lo resuelve con los estudiantes, hay dos formas de resolver problemas en clase. Una forma es, yo me inventé el problema, yo sé cómo resolverlo y de algo se va a aprender. Y otra cosa es un problema que no me esperaba y entonces me toca a mí resolverlo, pero yo pues intento un montón de cosas, pero eso confunde un montón a los estudiantes porque ellos pues no saben ese montón de cosas que uno está haciendo y por qué, entonces pues es peor. Entonces fue lo que nos pasó ahorita, pero eso también es normal que pase. Yo creo que a veces a uno como profesor también le da como pena que eso le pase y por eso muchos no comparten los videos porque de pronto se equivocan en un término o algo así, pero eso es normal. Viene una inmensa libertad cuando uno acepta que uno también se equivoca y lo que importa es, pues, esos errores aprenderlos para tratar de la próxima vez no cometerlos de nuevo y ya, uno está más tranquilo con eso. Entonces, bueno, ahí todos salimos adelante. Entonces, ¿qué sigue? Antes de seguir, precisamente, yo me acuerdo que una de las preguntas que decían era que por qué un 0.5 ahí ¿en qué? En la parte que hicimos del trapezoide y este 0.5 pues viene de acá, ¿no? Este 0.5 que multiplica f en A más f en B. Ese 0.5 salía de ahí. O sea, el algoritmo normalmente tiene un 0.5, pero por lo que habíamos dicho nosotros que hay unos puntos que se repetían, ¿cierto? Este punto aparece dos veces, aparece dos veces. Este punto aparece dos veces porque aparece primero como punto final de este intervalo, pero después como punto inicial de este. Entonces ese un medio se cancela para todos esos puntos intermedios. Y al final el un medio solamente queda guardado para el punto final inicial y por eso era que tenemos un 0.5 ahí. ¿Listo? Hay otro algoritmo que es el algoritmo de Simpson. Y este algoritmo de Simpson es un algoritmo que es una mejora comparado con el que teníamos anteriormente. Y ese algoritmo, digamos, lo que hace es ya no aproximar con una línea recta, que es lo que hacíamos anteriormente con el trapezoide, que era una línea recta. Lo que hace es aproximar entre los puntos A y B, aproxima nuestra función arbitraria por un polinomio cuadrado. ¿Listo? Por un polinomio cuadrado de orden 2. Eso hace que el orden de mi algoritmo de Simpson sea muchísimo mejor, pero muchísimo es bastante mejor. Y funciona bastante bien en general, mucho mejor que el trapezoide, entonces ya no tenemos un polinomio de orden 1 sino de orden 2. De nuevo, lo que estamos tratando de hacer es como, pues bueno, aproximar la función apropiada. No todas las funciones obviamente se comportan como parábolas en cierto intervalo, obviamente entre más pequeño el intervalo pues es mejor, pero un polinomio de orden 2 tiene tres constantes. Y si yo quiero sacar esas tres constantes, entonces necesito básicamente tres puntos. Entonces ahora no solamente me interesa el punto inicial, que aquí lo llaman A y B, el final, pero pues x y más uno. No necesito solamente el punto final e inicial, sino un punto intermedio también, para poder sacar mis tres constantes de mi polinomio. Cuando uno hace eso, y entonces uno trata de encontrar precisamente cómo sería esa integral si fuera como una parábola, entonces uno llega a esta expresión, b menos a sobre 6, f evaluado en a, f evaluado en b, y cuatro veces la función evaluada en a más b. Es básicamente calcular el área de esta parábola, ¿listo? En esta zona. Eso es lo que estamos haciendo. Y el error depende pues del h y no sé qué cosas, pero mire que b menos a es proporcional a h y entonces el error mire que crece muchísimo. O sea, básicamente si lo pasamos a h, esto va como h a la 4. Anteriormente recuerden que con el trapecio teníamos orden h al cuadrado y ahora con Simpson tenemos orden de h a la 4. Y no es mucho más complicado, es ligeramente más complicado, pero no mucho más. Cuando tenemos particiones uniformes, entonces uno lo que hace
es escribir, entonces ya en general cuando partimos estos muchos rectangulitos y calculamos con x y más 1, etcétera, entonces llegamos a esta expresión que tenemos aquí abajo. El algoritmo de Simpson se puede escribir como h tercios, f evaluado en el punto inicial, f evaluado en el punto final, y luego tenemos que hacer unas sumas como en unas partes que son impares y otras partes que son pares. Eso tiene que ver con estos puntos intermedios que estamos metiendo nosotros. Y entonces tenemos que evaluar los x en 2j. Recuerden que x sub i es igual a x sub 0 más i veces h. Eso quiere decir que 2j es lo que vendría aquí multiplicando a la i. Y en este caso 2j menos 1 pues sería lo que vendría multiplicando a la i, para que se entienda, digamos, un poco esa notación. Y ya, eso será implementar el algoritmo de Simpson. ¿Qué interesa en el algoritmo de Simpson? Observen que ustedes siempre necesitan un número par de intervalos. Ustedes no pueden quedarse con solo un intervalo. Ustedes tienen que tener siempre 2, 4 y cosas de ese estilo. Entonces, por eso, digamos, este número n tiene que ser siempre un número par. ¿Está bien? Aquí en el chat anónimo dicen que no entiendo esas cosas del orden bien. Sí, eso del orden quiere decir que tú tenías, como digamos, cuando tú haces una expansión de Taylor de una función, y tú dices entonces que esto es la función en x más h veces f derivado en x más h cuadrado sobre 2 f derivado en x más, entonces uno escribe esto del orden. El orden quiere decir, yo descarté términos que empiezan en h al cubo. Cuando uno dice que esto es el orden, quiere decir que h al cubo es lo que domina. Obviamente si uno escribiera ese término que uno descartó, eso es h al cubo por f triple prima en x sobre 6 factorial, ¿sí? Entonces uno lo que está diciendo, bueno, más h a la 4 por f4 de x sobre 4 factorial y así sucesivamente, esa es la suma. Entonces cuando yo digo que esto es orden h al cubo, estoy diciendo que este término es el más grande de todos los que siguen, de todos los que descarté. Como h se supone que es pequeño, entonces potencias más grandes de h son más pequeñas y uno también está asumiendo que las derivadas se comportan apropiadamente. Y como estamos dividiendo por números factoriales cada vez más grandes, entonces básicamente uno lo que dice es que el término que domina es este. Y como el parámetro de expansión es h, el término que uno primero descartó fue h al cubo, entonces uno dice domina, o el término que domina, el término más importante de todos los que descarté, pues es de orden h al cubo y por eso ese es el orden de mi aproximación. ¿Listo, anónimos? ¿Sí queda más claro eso? Entonces, con trapecio, tenemos un orden h al cuadrado, quiere decir que el primer término que descartamos, esto aquí es 3 factorial, tiene razón. El término que descartamos es de h cuadrado, pero obviamente no quiere decir que sea el único, sino que ese es el que domina, asumiendo unas propiedades sobre las derivadas. Y con Simpson estamos descartando un término de orden h a la 4. Ese es el término que domina, pues es mucho mejor, porque eso quiere decir que si yo acá utilizo, digamos, un h de 10 a la menos 1, el error es del orden de 10 a la menos 2. Pero si utilizo el mismo h de 10 a la menos 1, aquí el error es del orden de 10 a la menos 4, que es muchísimo mejor. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta es la forma de implementar el trapezoide, lo vamos a hacer nosotros, de hecho no, lo van a hacer ustedes en general, y trapezoide pues también lo podemos implementar con Richardson para observar nuestras derivadas. Lo vamos a hacer exactamente con la misma función que tenemos nosotros acá, no nos vamos a poner a cambiar. Antes de ir a la implementación, que es lo que le va a quedar a ustedes de tarea, y aprovecho para decirles que esa tarea va a ser un poco diferente, porque la vamos a hacer es en Moodle, y entonces se va a hacer en forma de una actividad que se llama workshop. Y esa actividad es muy útil pedagógicamente porque ustedes no solamente tienen que hacer el programa, sino que tienen que calificar a sus compañeros. Entonces van a ver cómo otros estudiantes implementan también Simpson. Y aunque sea la misma fórmula para todos, van a ver que la gente piensa de formas diferentes y eso le ayuda a uno a aprender más como programador. Entonces la nota se va a dividir 80% en lo que le pongan a ustedes, los demás, y 20% en lo que ustedes le pongan a los demás. ¿Y por qué es así? Porque ustedes deben hacer bien la evaluación de los demás también para obtener buena nota, porque si ustedes, digamos, le ponen a todos 5 o a todos 0, a todos los que tienen que evaluar, digamos, Moodle se da cuenta de eso, de que su nota se separa demasiado del promedio de los demás, entonces los castiga, porque no lo están haciendo bien. Entonces, la idea no es solamente mirar el otro código, sino calificarlo, pero hacerlo bien. Para eso yo les escribo una rúbrica, entonces eso es muy fácil. Ustedes simplemente cogen y seleccionan
pues qué nivel de la rúbrica se cumplió y ya, eso no les quita tiempo mucho, pero aprenden un montón. A mí de nada me sirve ver sus códigos, ¿sí? Los códigos que ustedes están haciendo. Eso a mí no me sirve pues ver los mismos errores de siempre y las mismas cosas. Les sirve más a ustedes ver ese tipo de actividades. Entonces, yo les avisaré. Tengo que revisar el Moodle que estén ustedes todos matriculados ahí en la universidad y en ese curso. Y con eso pues les envío la actividad. Entonces eso tiene como un plazo límite, unos días para que ustedes envíen lo suyo y otros días para que ustedes califiquen lo de los demás. Si se llega y se acaba el plazo de enviar las cosas, si se entra a la etapa de calificación de los demás, ya perdieron ese 80%, porque nadie les va a calificar a ustedes nada. Entonces hay dos deadlines en esa actividad. Y por eso mismo se las voy a enviar hoy mismo, para que tengan suficiente tiempo. Antes entonces de empezar a implementar como una guía, vamos a mirar otras cosas. Hay muchas más fórmulas para calcular integrales. Este problema es muy importante, entonces se ha hecho mucho estudio detrás de esto. Hay fórmulas que son cerradas, hay fórmulas que son abiertas. Yo lo que quiero que vean, por ejemplo, es, no sé, esta regla de Booles. Entonces dice la integral entre x0 y x4, que entonces tenemos como ya muchos puntos intermedios. Pues miren que les daría una cosa como el orden de h a la 7. Entonces dice, pues eso es una maravilla. Pero ¿cuál es el costo de eso? Que tienen que evaluar la función en muchos puntos intermedios. Entonces esto puede ser bueno porque gano mucha precisión, pero viene al costo de tener que evaluar la función muchas veces. Y a veces, algunas veces, esas funciones son muy pesadas de evaluar. Ahora bien, eso que no los frene, esas cosas no debería frenarlos a ustedes porque ustedes no pueden decir es que eso es pesado porque son muchas funciones. No, porque es que si la función es el seno, el coseno y usted está haciendo esto solo una vez, eso es muy rápido. O sea, puede ser que si yo la evaluara menos, se demorara menos, pero si se me demora un segundo el código haciendo esto, pues está bien. Y prefiero gastar un segundo y ganar precisión que todo se demore un milisegundo, pero tenga menos precisión. Entonces no hay que caer en esa trampa previa de no hacer las cosas que porque se demora, no. Primero hay que hacerlo y dependiendo de cómo ve uno el cómputo, pues entonces uno ahí sí decide si de verdad debería no utilizarlo o sí, pero con datos. Hay muchas fórmulas, como les digo, y yo lo que quiero que observen acá es que básicamente lo que se hace en todos estos problemas es como calcular unos pesos, ¿sí ven? Como unos pesos para cada punto intermedio que yo estoy colocando. Cuando tenemos, por ejemplo, el trapecio, observen que se le dio un peso de un medio y un medio a cada uno de los puntos. Cuando tenemos, por ejemplo, la regla de Simpson de un tercio o tres cuartos, varias reglas de Simpson, entonces se le está dando un peso y un tercio al primer valor, cuatro tercios al segundo término y un tercio al tercer término. Entonces, realmente la clave de esto es que si yo escojo apropiadamente estos pesos, puede ser que yo obtenga mejores aproximaciones. Lo que hace los métodos más elaborados, como la cuadratura de Gauss, es no solamente escoger estos pesos apropiadamente, sino además los puntos en donde yo me debo parar. Entonces Gauss, ¿sí? Esa técnica de Gauss, como siempre Gauss, fue, ¿qué tal? ¿Yo por qué tengo que pararme específicamente, digamos, en ciertos puntos, en la mitad, en los bordes? ¿Qué tal si yo me paro en unos, si para mí es libre también escoger no solamente el peso, sino en dónde me paro? Tengo mucha más variabilidad, entonces yo puedo minimizar el error variando las ubicaciones de mis puntos y esos pesos, y con eso puede ser que simplifique aún más mi problema. Y eso es lo que está metido dentro de la función de la cuadratura de Gauss. Entonces, básicamente lo que se hace es convertir todas las integrales en intervalo menos 1,1, que eso es, pues siempre se puede hacer con un mapeo de A a B hasta menos 1,1. Y lo que se hace es decir, bueno, esa sumatoria de esas funciones, perdón, esa integral va a ser una sumatoria de la función evaluada en ciertos puntos, pero multiplicada por ciertos pesos. Entonces lo que se busca es precisamente cuáles son esos puntos que yo debo escoger y cuáles son esos pesos que yo debo escoger para que precisamente a mí me dé muy bien. Entonces aquí hay un ejemplo que he sacado de Wikipedia, que es básicamente, ustedes quieren calcular la integral de esa función que es la línea azul continua, ¿sí? Quieren calcular eso. Y entonces, eso es el polinomio que está aquí abajo, 7x al cubo, no sé qué cosas.
Eso es lo que tenemos aquí abajo. Bueno, es un polinomio cúbico, listo, entre -1 y 1. Esa integral se puede pues, hacer fácilmente, da 2/3. Cuando uno aplica la regla del trapezoide entre el punto inicial y el punto final, la integral le da -10. ¿Listo? Eso es lo que le da a 1. Y en cambio, cuando uno aplica cuadratura de Gauss, entonces se escoge los puntos apropiados, que eso es una de las cosas que hace parte pues, de este problema. Se escogen estos puntos apropiados y se escogen ahí los valores de la función e inmediatamente eso da 2/3. O sea, con 2 puntos, igual que con trapecio, con 2 puntos, pero escogidos apropiadamente, la cuadratura de Gauss da exacta, solo con 2 puntos. ¿Listo? Y eso pues es muy poderoso. Si quieren leer más sobre la cuadratura de Gauss, pues ahí está el link. Pero esto implementarlo ya es más difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que, bueno, esto es fácil, este mapeo es fácil, pero lo que se hace es entonces, para poder definir este término, es una expansión en el espacio de los polinomios. Entonces uno coge cualquier función y la expande en unos polinomios que sean ortogonales entre -1 y 1. Entonces por eso está la cuadratura de Gauss-Legendre, que uno utiliza los polinomios de Legendre, o de Laguerre también ahí en ese intervalo. Uno puede utilizar esos polinomios y haciendo esas expansiones, entonces uno puede minimizar el error máximo que puede obtener y también se calculan cuáles serán estos puntos que uno debe escoger en ese intervalo. ¿Listo? Eso es mucho más trabajo. Uno no debería hacerlo desde cero y para eso pues tiene que utilizar funciones, pero, perdón, librerías. Pero pues esas librerías les están ahorrando el trabajo a ustedes de implementar la cuadratura de Gauss, pero pues tienen que venir al costo de, precisamente, de que la interfaz no necesariamente sea pues tan fácil como hemos venido haciendo nosotros hasta ahora. Hay muchas librerías que pueden ustedes usar, libres y también pagas. Hay una librería relativamente famosa que es la GSL, la GNU Scientific Library. Esa librería matemática tiene todas estas posibilidades para que ustedes puedan aplicarlo en sus programas. Entonces, pues raíces de polinomios, vectores y matrices, álgebra lineal, transformadas de Fourier rápida, números aleatorios, que también lo ofrece la librería estándar C++, distribuciones, histogramas, bueno, integración de Monte Carlo, ecuaciones diferenciales de valor inicial, diferenciación numérica, aceleración de series. Cuando uno quiere hacer sumatoria de series, uno puede utilizar digamos, este tipo de técnicas para acelerar, para que converjan más rápido. Búsqueda de raíces, ajustes, listo. Números complejos, aunque esto también lo incluye el estándar de C++, funciones especiales, que esto es importante. Hay algunas en el estándar y otras no. Problemas de valor propio. Cuadraturas, esto es integración numérica. Cuando descubren cuadraturas, eso es integración numérica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas, ¿listo? Entonces, en este caso particular, cuando uno va al módulo de cuadraturas, se encuentra esto que ustedes ven acá. Todas estas son los diferentes tipos de cuadraturas que pueden hacer, digamos, la GSL. Entonces, hay un montón. Hay funciones, por ejemplo, que hacen así, y después hacen así un montón y luego vuelven a calmarse. Entonces, eso quiere decir que la partición en este intervalo, pues SH, pues puede ser así grande, pero en este H debe ser muy chiquitico. Entonces, no solamente la integración debe ser, digamos, con buena precisión, utilizando cuadraturas de Gauss, sino además adaptativa. Y todo eso se les encuentra, digamos, se les otorga en todos estos algoritmos. Todo esto está disponible acá y uno pues por eso debería utilizar la GSL, pero el costo de la GSL es que viene escrita en C, no en C++. Entonces a veces su interfaz es un poco rara. ¿Listo? Es un poco extraña esa interfaz de la GSL. Ya se las voy a mostrar. Y si ustedes quieren ver otra lista de librerías numéricas típicas que se pueden utilizar, pues vayan a este enlace de Wikipedia que les puse ahí. Y ahí les aparecen un montón de librerías en C y C++ que no solamente son para cuadraturas, sino que también, por ejemplo, sirven para álgebra lineal y una como Eigen que la vamos a utilizar más adelante es muy útil y mucho más fácil de utilizar, me parece a mí, que la GSL. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar librerías? Que ya resolvieron un problema complejo por nosotros. ¿Cuál es la desventaja? Que tenemos que adaptarnos a la interfaz de esa librería. Eso para que lo vean, aquí está el código que utilizaríamos en la GSL para hacer una integral que queda muy, muy bien, porque utiliza cuadraturas de Gauss, pero
pues el problemita es que hay que entender más o menos qué es lo que hace esta cosa. Entonces, esto es un código en C. Por eso ustedes ven acá que aquí no dice cstdio, sino stdio.h. ¿Listo? Eso uno ya ahí detecta. Uno tiene que incluir un encabezado que es el de la librería. Ese está instalado en la máquina virtual y en la sala, esta librería. Uno tiene que definir la función que va a integrar, obviamente, como siempre, pero entonces la función recibe como un X y de pronto puede recibir unos parámetros. Esto no hemos visto nosotros esta notación, esta sintaxis. Esto es una sintaxis de puntero. Y bueno, aquí lo que se hace es convertir esos parámetros en un número, porque lo que se quiere aquí es hacer la integral de logaritmo. De hecho, ese es el logaritmo natural. Entonces aquí lo que se está haciendo es la integral. Queremos calcular la integral del logaritmo de alfa por x sobre raíz de x. Que esa no, probablemente no la podemos hacer de forma cerrada. Entonces esta es la manera de escribirlo. Como recibe un parámetro, pues se puede poner de esta forma. Hay varias maneras de hacerlo. Esta es una manera que se hace acá. Y en la función main, entonces tenemos como el resultado del error, la integral, esa integral, el intervalo que se va a buscar da menos 4. Entonces se pone como el valor exacto, simplemente para comparar. El alfa aquí va a valer 1. Entonces uno tiene que hacer un montón de cosas. Uno le dice a la GCL que quiere declarar como un espacio de integración y le dice que por favor guarde más o menos para hacer como máximo 1000 iteraciones. Supongo que eso es como el significado. Luego definimos una Profe, función, pero señor, disculpe, es que me perdí. O sea, el logaritmo natural de alfa por x sobre raíz de x, ¿qué representa? ese es el integrando. Queremos hacer la integral de esto. Ah, ok. Sí, ese es el integrando, gracias. Después definimos como la función, entonces miren, la sintaxis es un poco rara, ¿sí? Luego simplemente llamamos a la función de integración, QAGS. QAGS es la función, miren, Adaptive Integration with Singularities. Entonces miren que los límites de integración van entre 0 y 1, y eso quiere decir que aquí estamos dividiendo una vez con un número que nos va a generar una singularidad, y además el logaritmo de 0 también. Este algoritmo funciona con singularidades, o sea, es muy poderoso. Le decimos, digamos, cuánto es el error máximo que necesitamos, 1000, que es el número de iteraciones, supongo, y cosas así. Y pues ya está. O sea, la idea es que con esto le decimos que nos escriba el valor en resultado y que nos guarde también el error. Por eso toca ponerle ese ampersand al principio, porque eso quiere decir mandar la dirección de memoria. Él hace su magia. Esto es rápido, esto sale de una, y después se imprime el resultado. Entonces miren el resultado acá. El resultado que da a partir de utilizar el algoritmo numérico con singularidades y toda la cosa es menos 4 puntos y el resultado exacto era menos 4. Entonces observen que el error, incluso nos estima el error estimado es del orden de pues 1,10 a la menos 15 y el error realmente fue incluso menor y solamente se utilizaron 8 intervalos. Es un algoritmo muy, muy poderoso. Uno lo puede hacer a mano y dedicarle ahí un montón de tiempo, pero pues ya está hecho. Costo a pagar, la interfaz. ¿Qué debe hacer uno? Uno simplemente lo que debe hacer es darle clic a este enlace. Cuando ustedes fueron acá, les aparece en el módulo de integración, perdón, en este enlace, les sale este ejemplo particularmente y entonces lo único que uno debería hacer es no ponerse a decir, uy, pero es que yo no entiendo todo eso, que no sé qué. ¿Qué es lo único que debe hacer uno? Adaptar esta función a la función que uno quiere integrar y adaptar estos límites. Y ya, ¿sí? No hay que hacer nada más. De pronto el expected, si uno quiere, o cosas de ese estilo, pero no hay que hacer nada más. Y esto es lo que significa adaptarse a la interfaz de una función. Yo tengo que hacerle caso a la función, más o menos qué es lo que, a la librería, más o menos cómo es que espera que uno le mande las cosas para que pues pueda hacer su trabajo. Aquí en el chat anónimo salen un par de preguntitas. A ver si esto sigue funcionando. Para que dice, profe, si uno escribe un template para la declaración de una función, también hay que escribir para su implementación. Sí, sí, porque si tú no le, si digamos la función es una template arriba, pues también debe ser una template abajo, digamos. O sea, no puedes como dejar de que sea template en algún momento. Eso sí, eso toca. O sea, eso de escribir template hace parte de la declaración del nombre. Entonces se necesita en ambos casos. Me está fallando. Ah, ya como que reaccionó, listo. Entonces sí, igual que cuando tú llegas y escribes aquí double font no sé qué, y aquí vuelves a escribir double font no sé qué, pues es que esta declaración tiene que volver a estar acá. Es como que yo aquí digo, yo me llamo William Oquendo
Y aquí vuelvo a poner, yo me llamo William Oquendo y lo que hago son estas cosas. Entonces yo me sigo llamando igual. Entonces, igual hace parte lo del template también en la parte de abajo. ¿Listo? Eh, y también dice, ¿cómo pirateamos las de paga? Pues no sé, eso es más complicado ahí, pero realmente las que son libres son muy buenas e incluso con Python uno también encuentra librerías muy buenas que también implementan estos algoritmos adaptativos y todo este rollo. Y pues realmente la recomendación sería utilizar primero que todo esas, principalmente. O sea, realmente uno pasa es como al revés. Uno lo que debe hacer es como utilizo el software libre, trato de encontrar incluso errores y como ayudar a la comunidad reportando esos errores. Y solamente utilizo el software privativo en caso de que el libre ya no me funcione. MATLAB, pues digamos casi todo lo que uno necesita de MATLAB está en SciPy, por ejemplo, pero de pronto si ya es una cosa muy específica de análisis de imágenes en donde realmente MATLAB se puede llevar por delante a SciPy, pues entonces se justificaría utilizar MATLAB. Entonces digamos que yo creo que la piratería y eso pues realmente en estos casos no es necesario, porque hay muchas opciones libres que ya nos ayudan con todo esto. Entonces, como les digo, a ustedes les va a quedar la tarea de implementar precisamente el algoritmo de qué, de Simpson, y también pues el algoritmo de Simpson mezclado con Richardson, para que veamos más o menos cómo nos está, pues la diferencia, ¿no? La diferencia con trapecio. Y listo, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna otra pregunta o Gracias, ya? profe. Con gusto. ¿Qué otra pregunta? ¿Puede publicar la tarea antes del lunes? Sí, sí, yo la mando hoy, porque precisamente como tiene 2 etapas, entonces toca así. ¿Cuál método tiene el mayor costo-beneficio en su opinión? Mayor costo, o sea, mayor costo-beneficio quiere decir mayor costo, menor beneficio. Em, ya digamos en problemas genéricos, para cualquier función, yo creo que es peor que uno utilice sus propias librerías a utilizar librerías mucho más robustas. Entonces yo lo que haría sería siempre comparar mi algoritmo con el de la GSL o algo así y ver, digamos, en términos de rapidez y en términos de precisión cuál es mejor. Normalmente yo siempre recomendaría utilizar una librería ya en cosas mucho más avanzadas, sea para integrar x al cuadrado sobre c, no, eso no pasa nada, pero para cosas más avanzadas de pronto sí. Tiene que crearse un archivo .c, o sea, solo incluyendo stdio.h. Digamos que en principio no debería hacer eso, pero puede también ser C++, CPP. Eso es por una cuestión de los compiladores. Realmente el compilador de G++ es el compilador de GCC, o sea, de C con unas interfaces extras. Entonces también se entiende, pero sí, digamos que ese archivo sería como un .c realmente. Feliz fin de semana para ustedes también. Menor costo, mayor beneficio era así. Ok, entonces en ese caso, pues como siempre en estos casos es de medir y verificar, pues si realmente necesitas o no necesitas. Para funciones sencillas, pues no es tan necesario que implementemos algoritmos raros, pero yo la verdad siempre trataría de utilizar la cuadratura de Gauss. Hasta luego. Que estén muy bien todos. Chao, profe. Feliz día. Igualmente. Que les